Bienvenidos a otra clase de arte y multimedia. Mi nombre es Eric Nieto. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre los podcasts. Los podcasts son toda esta gran información que está expuesta en la red y que funciona muy parecido a una antena de radio. La diferencia es que funciona por internet. Esto que están viendo es un podcast. Aquí estoy en mi página www.ericonieto.com. Cuando le doy clic a este pequeño icono, a este icono violeta que es el icono del podcast, le doy clic, aparece mi blog, donde muy parecido a la página que tengo en Flash, está una descripción detallada de todas las clases que estaba montando en la red. Para que estos capítulos sean descargables y al mismo tiempo se pueda suscribir, es súper necesario descargar iTunes. Aquí yo generé un pequeño link para irse a la página de Apple, que no es solamente un software para escuchar música o para ver videos, sino que es un gran buscador de podcast. Entonces, cuando estoy en la página de Apple, para descargar iTunes necesito escribir mi correo electrónico: ericonieto@clanmaleon.com. De paso, este es mi correo por si me quieren escribir alguna sugerencia o en algún tema que están interesados y que yo pueda tratar y ayudar de alguna forma. Le dan clic a descargar iTunes y esto tomará algún tiempo mientras llega al disco duro. Yo ya lo tengo instalado, así que voy a cerrarlo. Entonces, en el momento en que se instale completamente iTunes, al darle clic a subscribe, él me va a abrir iTunes y aquí aparecen las clases que he estado dirigiendo y al mismo tiempo la opción de adquirir uno de los capítulos o verlo en línea, dándole clic acá a este pequeño televisorcito que tenemos acá, ¿no? Entonces, si le doy clic, aparece uno de los capítulos de los resultados de la clase o creación de paneos. Entonces, así ustedes pueden tener el capítulo nuevo en su disco duro y cada vez que yo cambie la página, pues automáticamente descargará el nuevo capítulo. Ahora, ¿cómo buscar este podcast desde iTunes? Entonces, aquí tenemos Music, aquí tengo toda mi música, películas, TV shows, no tengo ninguno, podcast, aplicaciones, radio, ringtones, etc. Pero para buscar lo que necesitamos es simplemente darle clic a iTunes Store. iTunes Store no necesariamente significa que tienen que comprar algo, así que no hay que asustarse. Entonces, en iTunes Store aparecen los mismos temas que aparece dentro del software de iTunes. Entonces, aquí es donde nos encontramos podcast. Vemos diferentes temas, todos gratis, en arte, comedia, educación, etc. Pueden también buscar los podcasts y voy muy abajo de iTunes, ¿sí?, sobre cómo aprender y hacer un podcast ustedes mismos. Si vamos aquí al tema de tecnología, por ejemplo, aquí hay muchísimos temas que pueden ser de su interés, como aprender Photoshop, Photoshop User TV, aplicaciones para manejar Mac y otros miles. Y uno puede decir acá, quiero verlos todos, y aparecen otros podcasts. Ahora, si en el primer pantallazo no aparece el podcast que estamos buscando, buscamos en iTunes Store si el podcast existe o no. Entonces yo voy a buscar el mío, que se llama Clases de Arte. Presiono Enter y observo los resultados que hay. Entonces aquí está mi podcast inscrito en iTunes. Si le doy clic a Clases de Arte y Multimedia, aparece una descripción del podcast y los títulos que quiero ver.
Otros podcasts que recomiendo son los relacionados a aprender Photoshop. Voy a escribir Photoshop. Y aparecen otros sobre Photoshop. Photoshop User TV, Photoshop Tutorials, hay miles y miles de clases que ustedes pueden acceder y son completamente gratis. De los que recomiendo son Pixel Perfect, y está dirigido por Vernon Monroe. Entonces él es un gran maestro de multimedia y aquí están los capítulos que él tiene y que son gratis. Explica increíbles trucos, increíbles formas de ver Photoshop. Otro importante es Layers TV. Aquí está Layers TV, por ejemplo. Otro que recomiendo es Creative Cow. Que les enseña todo con respecto no solamente a After Effects, sino Final Cut y otros software de multimedia. Esto con respecto a los podcasts. Pueden también entrar a iTunes U. En iTunes U pueden observar las más renombradas universidades del mundo junto con sus contenidos. Entonces, si ustedes quieren saber lo último en arte, en tecnología, simplemente buscar por universidades y colegios. Se les dan clic a universidades y colegios y aquí están muchísimas. Una de mis favoritas me gusta la Universidad de Otis, Otis College of Art and Design. Se le doy clic en la Universidad de Otis y se pueden inscribir a cualquiera de estos grandes cursos. Yo recomiendo los cursos de cultura visual por la profesora Jen Villet, y donde habla sobre toda la cultura visual relacionada con la historia del arte, etc. Una vez que ustedes le dan clic, empieza a descargar el nuevo capítulo. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, esto, voy a suscribirme y iTunes Store empieza a descargarme el primer capítulo de este podcast. Entonces aquí aparecen downloads y aquí empieza a descargar la clase. No siempre los podcasts son video podcasts, también hay audio podcast y también funciona por texto. Entonces cuando descarga, aquí aparecen todos los podcasts a los cuales yo estoy inscrito, ¿sí? Está Creative Cow, Colombian Hechos, Channel Federator, Web Design, etc. Muchos videos en donde ustedes pueden aprender muchísimo y con toda esta información que es gratis y con un poco de disciplina pueden aprender cada día algo nuevo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Felicidades.